El tipo de cambio finaliza la semana del 5 de febrero, el segundo mes del año, con una situación bastante particular. Vemos al Banco Central tratando de evitar que el tipo de cambio pueda superar este nivel, básicamente porque estamos en un contexto donde la inflación, así como terminó el año 2020, inicia con niveles de una tasa del 0,5%. Es decir, si nosotros proyectamos este nivel del 0,5 mensual, ya estamos fuera del rango de meta de inflación que tiene el ente matriz monetario. Entonces, esto pone en una situación al Banco Central donde todos los medios son importantes como para controlar nuevamente a la divisa americana. Y me gustaría iniciar esta presentación con el primer slide, donde vemos la evolución de la inflación, de la tasa de política monetaria y el índice de actividad económica. Entonces, ¿qué podemos notar en este gráfico? La línea amarilla representa la evolución de tasa de política monetaria, donde en el mes de marzo-abril del año pasado se produce una baja muy importante por la coyuntura que empezamos a atravesar debido a la COVID. La línea púrpura representa a la inflación interanual, es decir, el comportamiento de precios dentro de la economía nacional. Y la línea verde mide el índice de actividad económica que tiene la economía paraguaya. Entonces, notamos en primer lugar que la inflación se encuentra ya por encima de la tasa de política monetaria del Banco Central. La inflación está en el orden del 2,6% anual, la tasa de política monetaria en 0,75. Entonces, si nosotros analizamos este comportamiento en los últimos 10 años, esta es la segunda vez que la inflación está por encima de la tasa, es decir, tenemos rendimiento negativo. Se dio particularmente entre el 2012-2013, tuvimos esta situación puntual en un pequeño lapso de tiempo, luego ya se corrigió, pero ahora vemos que el salto que tiene la inflación con relación a la tasa política monetaria es importante. Si a esto le sumamos que la actividad económica es relativamente baja, está por debajo del 50% de lo que muestra este gráfico de Reuters, nos vamos a dar cuenta que con una actividad económica baja ya estamos notando una presión inflacionaria, cuando que si analizamos el comportamiento histórico, vamos a ver que en periodos donde la actividad económica se recupera, existe una mayor presión sobre la inflación. Entonces, creemos que la actividad económica podría recuperarse en este año, en este 2021, porque vemos que factores como soja, carne vienen muy bien. Entonces, el análisis que hacemos es qué va a pasar cuando la actividad económica mejore, cuando el índice mejore. Suponemos que se va a volver a repetir situaciones donde la inflación se presiona inclusive al alza. Entonces, hoy en un escenario donde no tenemos mucha actividad económica, vemos una presión ya en los precios. Entonces, podemos concluir que el Banco Central va a seguir tomando medidas como la que está tomando ahora, de intervenir fuertemente el mercado cambiario. Y el siguiente slide, que muestra lo que aconteció el jueves 4 de febrero, notamos claramente cómo los actores de la economía, tanto importadores, multinacionales y diferentes agentes económicos, siguen prefiriendo el dólar. Entonces, estamos golpeando permanentemente la puerta del 6.900. En contrapartida, no vemos aún los flujos que esperamos de ingresos de soja, que entendemos que van a ser importantes porque vemos una buena producción, vemos muy buenos precios, entonces entendemos que vamos a recibir flujos interesantes por exportación de grano, pero aún no se verifica dentro del mercado cambiario. Entonces el gráfico muestra cómo tanto la demanda como la demanda representada por la curva azul y la oferta por la curva verde, siguen con presión al alza. El tercer slide es más que interesante, es un gráfico que nos muestra el comportamiento del dólar durante los últimos 2 años. Desde Vasa Capital nosotros creemos que pisos hoy interesantes para el dólar están dados a nivel de 6.800, 6.750,
Y por último, estaríamos ya en niveles del 6.650. Esos serían pisos muy, pero muy importantes que serían reconocidos por importadores y agentes económicos a la hora de salir a comprar a precios competitivos. Pero, vuelvo a repetir, la coyuntura está marcada por la situación de nivel general de precios. El Banco Central cuenta con reservas como para intervenir el mercado cambiario y hacer que el tipo de cambio sea un aliado para contener el incremento de precios, pero hay que ver también lo que sucede en la región. Y para eso vemos el último slide, donde notamos que tanto el peso argentino en su versión blue o paralela llevan los últimos 12 meses un 93% de evaluación. El real un 45%. Entonces, perdón, un 27%. El peso argentino en su versión oficial un 45%. Y el guaraní en su versión en los últimos 12 meses un 6,7%. Entonces, seguimos como una de las monedas más fuertes, lo que nos resta competitividad a la hora de comparar precios con los países vecinos. Es decir, hoy Argentina con una evaluación del 93%, obviamente el producto comercializado en frontera es mucho más competitivo para el consumidor local. Entonces, el Banco Central tiene que ver esta ecuación, si fortalece la moneda y los demás países de la región devalúan, perdemos competitividad. Y si dejamos que el tipo de cambio siga subiendo, también genera presión sobre el nivel general de precios. Entonces, estamos en una situación bastante especial que debe ser analizada y la tenemos que ir monitoreando día a día.